Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy en este taller en el marco de las jornadas por el Día Internacional del SIG. Eh, Somos por el momento casi 20 personas. Es un taller introductorio. Tenemos diferentes perfiles de personas participando, pero la idea es avanzar un poquito hoy en lo que es el análisis multivariado con puntajes de clasificación espacial. Tenemos poco tiempo, pero mi idea es poder llegar a hacer alguna práctica para los que manejan sistemas de información geográfica para que puedan ir abriendo sus programas. En el chat les dejé el enlace al Drive donde van a encontrar una carpeta que tiene una base de datos que corresponde a la ciudad de Luján, con algunos datos censales a nivel de radio censal y también unas prácticas sencillas sobre puntajes de clasificación espacial que vamos a ver hoy, que es una técnica muy sencilla, que se puede aplicar, que da muy buenos resultados cuando estamos hablando de clasificar datos y hacer grupos con datos homogéneos, ¿no? Incluso para regionalizaciones se utiliza. Mi nombre es Noelia Príncipe, soy la coordinadora del Laboratorio de Análisis Espacial y Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Nacional de Luján en el marco del PRODISIC, que es el programa de docencia e investigación con sistemas de información geográfica, dirigido actualmente por el doctor Gustavo Busay y codirigido por la doctora Sonia Lancelotti. Además, Luján, el Departamento de Ciencias Sociales, es mi lugar de trabajo en la carrera de investigadora científica en CONICET, en la primera categoría de asistente. Así que bueno, hoy vamos a compartir un ratito con este tema. No somos tantas personas, entonces me pueden interrumpir si surge alguna duda en el momento, pueden hablar directamente, no hay problema, o si quieren escribir en el chat, por supuesto, también. Para dar inicio entonces, la organización de este taller, bueno, una breve introducción con lo que vamos a ver, un repaso muy general en lo que tiene que ver con las estructuras de representación espacial de los sistemas de información geográfica, resaltando la estructura vectorial, que es la que vamos a trabajar hoy. Vamos a hablar sobre estandarización de variables y aplicar un procedimiento de estandarización a partir del puntaje omega. Cuando hagamos los puntajes y hagamos los cálculos, la idea después es hacer alguna cartografía, ¿no? Representar esos datos y para eso también les puse como modo de repaso o novedad para aquellos que son nuevos en este mundo SIC, el tema de cómo clasificamos, cómo los vemos a los datos, cuáles son los métodos que existen para la determinación de intervalos de clase, para mostrar nuestros datos. Y ahí les voy a dar algún ejemplo concreto para que veamos cómo con los mismos datos, depende qué método de intervalo de clases elijamos, podemos ver cosas diferentes. Después vamos a hablar un poquito sobre matriz de datos geográfica y en este sentido vamos a ver el camino desde la matriz de datos originales, la matriz de datos índice y la matriz de puntaje Z, que serían los valores estandarizados. Y ya después vamos a ir directamente al puntaje de clasificación espacial, ¿no? Al análisis multivariado. Vamos a ver que vamos a trabajar en una práctica con los puntajes de beneficio y de costo, que vamos a ver a qué nos referimos con beneficio y costo. Y finalmente, el puntaje de clasificación espacial global, que sería el resultado final de este método de análisis multivariado, que no es más ni menos que un puntaje de promedios de variables. Así que en eso más o menos va a rondar este taller. También breve repaso, hoy estamos conmemorando el Día Internacional del SIC. Recordar que los sistemas de información geográfica tienen su origen, ¿no? en la geografía, que estamos presentes no solo desde su nombre, sino que tiene que ver con el origen a través del primer sistema de información geográfica, que fue el CGIS y que se desarrolló en Canadá en la década del 60, en el 64 específicamente, con este geógrafo Roger Tomlinson, y que tenía que ver con una cuestión de inventario de recursos naturales, pero que es ahí donde aparece
por primera vez el concepto de SIG y que cuando hablamos de SIG, bueno, tenemos diferentes definiciones. Una de las más citadas es esta de los colegas brasileros que dice que es un conjunto de programas, equipamientos, metodologías, datos y personas perfectamente integrados, de manera que hace posible la recolección de los datos, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de datos georreferenciados, como así también, ¿no?, la información derivada de su aplicación. Cuando vemos que trabajamos con SIG, en general lo podemos dividir, ¿no? A partir de la bibliografía aparecen como diferentes subsistemas que están integrando estos sistemas de información geográfica. Uno tiene que ver con el ingreso de datos. Algunos tal vez estuvieron participando hoy a la mañana de la jornada y vimos que cada vez se diversifican más las fuentes de datos, ¿no? El ingreso de esos datos, datos que tenemos vectoriales de fuentes oficiales, datos a través de imágenes satelitales, ingreso de datos a partir de toma de puntos GPS, de relevamiento con drones, por ejemplo. El siguiente subsistema es el de almacenamiento y organización de esos datos, y en eso también se ha avanzado mucho en los últimos años en el entorno SIG. De hecho, con la integración de bases de datos geográficas en diferentes formatos, digamos que se ha ampliado la posibilidad del almacenamiento y la organización de los datos. Y el tercer subsistema, que sería el más importante, que aparece con un tamaño de letra un poquito más grande, que tiene que ver con el tratamiento de los datos. Ese es el fuerte que tienen los sistemas de información geográfica. Aparece como último subsistema el reporte de resultados, que puede ser una composición cartográfica final, puede ser una tabla, puede ser un esquema, un gráfico interactivo. Hay diferentes salidas, no es solo la cartográfica. Pero lo más importante sucede justamente en el subsistema de tratamiento de datos. Eso es lo que se denomina a veces como la caja negra de los sistemas de información geográfica, porque ahí dentro están todas las metodologías y las técnicas que tienen su origen muchas en la geografía y se ha diversificado. Hoy los SIG tienen este origen geográfico, pero sabemos que se utilizan en gran cantidad de campos disciplinarios. Y esto es lo importante porque ahí es donde suceden las cosas más importantes. Es decir, metemos nuestros datos, los almacenamos y hacemos un tratamiento para obtener un resultado. Por eso a veces también es importante conocer qué es lo que estamos haciendo en los orígenes del SIG y también cuando se empezó a hablar más de la automatización de los procedimientos metodológicos principalmente, se hablaba mucho del temor de la pérdida del rigor científico, por esto de que tenemos los procedimientos al alcance de un clic, ¿no? Y de repente, cuando uno tiene algún dato y hace un clic para algún proceso, bueno, algo va a salir. El tema es comprender qué es lo que se está haciendo en ese tratamiento de datos para saber si los resultados que estamos obteniendo son buenos resultados y que también dependerán de si tenemos buenos datos. Así que hoy un poco vamos a trabajar con lo que tiene que ver el tratamiento de datos de forma muy sencilla, ver un poco cómo trabajamos con nuestras matrices en la tabla de atributos de un SIG para obtener este puntaje de clasificación sencillo que, sin embargo, por sencillo, pero que tiene muy buenos resultados para el análisis espacial. Tenemos las estructuras de representación básicas del SIG, esto solo para aquellos que son nuevos en esta temática. El modelo raster, que trabaja a partir de una matriz de números digitales, ¿no? Que tenemos la celda o el píxel que tenemos ahí con información. Las imágenes satelitales usan este tipo de estructura de representación espacial. Y por otro lado, con lo que vamos a trabajar hoy, que es el modelo vectorial, que tenemos por separado la componente gráfica, es decir, lo que vemos, el dibujo del mapa, y por otro lado la componente alfanumérica, que tiene que ver con una información en una tabla de atributos con datos alfanuméricos asociados a nuestra componente gráfica. Y en esa componente gráfica, el modelo vectorial lo que hace es utilizar tres tipos de geometrías para la representación: punto, líneas y polígonos. Hoy nosotros vamos a trabajar con los polígonos que corresponden a los radios censales de Luján, una unidad de medida del censo, y asociados a esos, la tabla
de atributos nuestra componente alfanumérica con diferentes datos censales que los vamos a tener que estandarizar y después hacer el promedio para obtener el puntaje de clasificación espacial. Repaso de esto, cuando tengamos ya el puntaje de clasificación espacial, vamos a hacer una representación de los datos para mostrar qué resultados estamos teniendo. Nosotros vamos a usar algunas variables educativas y también de pobreza, NBI y de servicio, acceso a servicios básicos. Los que ya descargaron la base de datos, ahí estarán viendo un poco los datos con los que cuentan. Y después, ¿cómo representamos esos datos para verlos en QGIS y después hacer nuestra composición cartográfica? Bueno, existen un montón de métodos. Los tres más conocidos o más utilizados son estos que yo les presento acá, que son intervalos iguales, cortes naturales y cuantiles. En todos los casos, cada uno tiene como un objetivo diferente de representación. Voy a arrancar, creo que ustedes ven mi cursor con el de cortes naturales. Como lo dice el nombre, ahora en QGIS creo ¿Pero que... de qué es el curso de análisis? ¿Cómo? ¿De análisis multicriterio? No, análisis multivariado, sí, multicriterio, pero como vectorial. Ah, no, con... Voy a hablar entonces del primero, que es el de cortes naturales, que como les decía, como el nombre lo indica, lo que va a buscar es cómo funcionan naturalmente esos datos, donde encuentra algún punto de inflexión, algún salto muy importante en los valores, es donde va a ser el corte del intervalo de clasificación. Entonces, de repente ahí en la pantalla estamos viendo que aparecen algunos puntos, ¿no?, donde los valores suben mucho o cambia mucho el sentido de esa curva y ahí se hace el corte. Es el método que representa más fielmente al comportamiento real de la variable representada. Por otro lado está el método de intervalos iguales, que son intervalos iguales de valores. Por eso, si vemos en este gráfico, tenemos, ¿no?, en un eje los valores y por el otro las unidades espaciales, que pueden ser provincias, partidos o en nuestro caso radiocensales. Y en el caso de los intervalos iguales es una clasificación que está basada en la división, ¿no?, de la amplitud que tienen los datos extremos, nuestro mínimo y nuestro máximo, y a partir de ahí se generan intervalos de igual amplitud. Por eso también es importante que trabajemos con datos estandarizados, porque si tenemos nuestros valores en diferentes unidades de medida, es muy difícil después hacer comparaciones. Este método, cuando estamos trabajando con valores estandarizados, es muy bueno para hacer comparaciones porque vamos a tener todos nuestros datos en el mismo rango de valores. Y finalmente, el último de los métodos, que también se utiliza muchísimo, es el de cuantiles, que en este caso, digamos que el de cortes naturales pone el eje de atención básicamente en el comportamiento, ¿no?, de la variable. El de intervalos iguales pone el eje de atención en los valores concretos que tiene esa variable, y el de cuantiles lo que va a hacer es poner la atención especialmente en las unidades espaciales, en esas unidades, y la división lo va a hacer, por supuesto, siempre considerando de menor a valor los valores y demás, pero va a cortar en igual medida la cantidad de unidades espaciales. Pongámosle que tenemos 9 unidades espaciales y queremos hacer 3 intervalos de clase. Bueno, entonces tendremos 3 unidades espaciales en cada clase, las 3 con valores más bajos, las 3 con valores medios y las 3 con valores altos. Eso puede traernos algunos problemas si estamos trabajando con una base de datos que tiene datos muy heterogéneos. Entonces, de repente, este método puede forzar a incorporar dentro de un intervalo valores que son bastante diferentes. Se los voy a mostrar con un ejemplo concreto que tengo acá en QGIS y en Excel, así que voy a dejar de compartir esta. No, puedo salir de acá directo y ya les muestro. Estos son unos datos que tengo de población de la provincia de Jujuy, por ejemplo.
donde son valores absolutos de población. Si vemos los datos acá ordenados de menor a mayor, vemos que una de las unidades espaciales tiene 2.298 habitantes y tenemos la unidad espacial con mayor cantidad de habitantes con 238.000 aproximadamente. Tenemos una amplitud muy grande entre la unidad espacial con menos población absoluta que la que tiene mayor población. Si haríamos el cálculo por cortes naturales, bueno, intervalos iguales, que es el que tenemos primero, cuantiles o cortes naturales, utilizando lo que recién dijimos, en el caso de intervalos iguales, calcular el rango a partir, ¿no?, de la amplitud que tenemos de los datos. Nos quedaría en 3 intervalos de clase, todos estos en una primera categoría, este en una segunda y este solito en una tercera. Esa sería la clasificación. Sin embargo, si estamos utilizando el método de cuantiles, donde lo que nos interesa es hacer el corte del intervalo por unidad espacial, que quede la misma cantidad de unidades espaciales en cada categoría, o en el caso que sea un número impar o par, y depende de la cantidad de intervalos que tengamos, puede quedar una unidad más o menos en uno de los intervalos, que eso se calcula automáticamente en el software, pero lo que hace es considerar la diferencia de valores entre un intervalo y el otro para definir dónde cae la unidad espacial. En este caso, si lo haríamos por ese método, tenemos estas 3 categorías: primera, segunda y tercera. Y finalmente, si consideramos cortes naturales, y obviamente cuando hacemos cortes natural, algo estamos forzando porque le estamos diciendo que eh, haga 3 categorías, ¿no? En este caso, como le podríamos decir 5, y entonces lo que va a buscar es para las 3 categorías cuáles son los saltos más importantes, y en este caso agrupa todas estas unidades espaciales hasta los 18.000 habitantes aproximadamente, un segundo grupo desde 50.000 casi hasta 85.000, y solo queda la unidad espacial con mayor cantidad de población. Y para verlo más gráficamente, acá tenemos la pantalla de QGIS, los departamentos de la provincia de Jujuy, y vamos a ver primero el que vimos de intervalos iguales, en tres intervalos, creo que ahí lo están viendo. Aparece en Carmen y Manuel Belgrano. Si vemos acá, tenemos estos dos y la siguiente categoría. Los mismos datos, exactamente los mismos datos. Nosotros vamos a aplicar esto con el puntaje de clasificación, ahí vamos a ver qué se ve. Estos mismos datos, si los miramos en cuantiles, este es el mapa que obtenemos, es lo mismo, simplemente que acá estamos agrupando por unidades espaciales. Las unidades que tienen menos población, las que tienen intermedio, las que más tienen. Sin embargo, entre las que más tienen, si vemos acá el ejemplo que los tenemos desagregados, bueno, tenemos en la misma categoría una unidad que tiene 48.000 contra una que tiene 240.000. Casi tenemos una diferencia bastante significativa. Y finalmente, si vemos por cortes naturales, acá lo tenemos. Esto es lo que nos da el corte natural, nos deja una unidad espacial, ¿no?, la más poblada sola en su categoría de más alto, este grupo de departamentos, y el resto en la categoría de menos población. Bueno, lo mismo si lo hacemos incluso en 5 categorías, que ahí lo que sucede es que, por ejemplo, en este caso, como es cuantiles, ¿no?, está forzando en todas las categorías hay unidades espaciales. Pero si tomamos, por ejemplo, intervalos iguales en 5 categorías, voy a abrirlo acá para que se vea, vemos que en realidad lo que vemos representado son 4 categorías. Es decir, tenemos 5 categorías, estamos forzando a que haga 5 categorías, pero tenemos datos tan heterogéneos que en el medio nos queda una categoría que es justamente la que está entre población absoluta media y muy alta, que no hay nada, que se está entre 143.000 a 190.000 habitantes. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo los métodos de intervalos de clase nos permiten observar, ¿no?, los datos de forma diferente
los mismos datos y que dependerá del objetivo que tengamos nosotros para mostrar, decidir cuál es el método que mejor se adapta a nuestras necesidades. Respecto ya al tema de matrices que vamos a trabajar, bueno, el concepto de matriz de datos geográfica surge también en el 64, es en el boom del sistema de información geográfica, y Berry es el que lo menciona, que apunta a una síntesis de información geográfica, ahora la vamos a ver, y que tenía que ver con esto de poder integrar la georreferenciación a nuestros datos y tener una medición concreta, ¿no? Un atributo dentro de un objeto que tuviera una localización. Y los sistemas de información geográfica, por supuesto, han permitido integrar estas bases de datos gráficas con características espaciales con los datos alfanuméricos, esa integración de cosas que antes se trabajaban por aparte, por un lado en planillas de cálculo la cuestión alfanumérica y por otro lado la cuestión cartográfica, más vinculada incluso a programas de diseño. Bueno, ahora a partir de esta georreferenciación lo hacemos en los sistemas de información geográfica. La matriz original de Berry era un poco más complicada que la simplificada que tenemos acá, pero básicamente lo que se buscaba era ver en cada característica o cada atributo que estábamos analizando, se generaba una fila, en este caso aparece como I, y en cada lugar se generaba otra columna. Por eso se habla del hecho geográfico cuando veía la intersección entre I y J, sería entre la fila y la columna, que sería lo que hoy conocemos como una matriz de datos geográficas, que es esta que nos aparece acá, ¿no? Los lugares en las columnas, los atributos en las filas. Y lo que permitía este tipo de visualización, digamos, de los datos así, eran, bueno, ver distribución espacial, ver, por ejemplo, cuestiones puntuales en localización, hacer comparaciones espaciales o diferenciación por áreas, es decir, poner el foco en una única unidad espacial y ver todos sus atributos, o al revés, poner el foco en un atributo y ver qué pasaba en las diferentes unidades espaciales. A su vez, además de esas posibilidades anteriores, luego con la superposición cartográfica se añade como esa visión de temporal, ¿no? Espacio temporal, y nos permite ver algunas cuestiones de diferentes posturas de la geografía, ¿no? Una geografía general, si miramos atributos a lo largo de todo un área, una geografía más regional, si miramos un área específica y vemos todos sus atributos, o temporal si hacemos un análisis de superposición en un eje horizontal, como en el marco de la geografía histórica, como se ve en este esquema. Hice esa referencia breve al origen de la matriz de datos geográficas porque para trabajar los puntajes de clasificación espacial iniciamos siempre con datos o con datos originales o los primeros datos que obtenemos. Muchas veces son datos censales, otros datos generados por nosotros, incluso datos de encuestas, bueno, diferentes tipos de datos, y es lo primero que construimos. Es la matriz de los datos originales, que en general están en valores absolutos, como el que mostraba hoy de población. Pueden estar en diferentes unidades, por ejemplo, unidades monetarias, unidades de superficie. Diferente información que uno va agrupando en esa matriz de datos originales. No sé, de repente datos que están asociados con totales de población, población en diferentes grupos de edades, o datos que están asociados a hogares, como NBI, por ejemplo, o a viviendas, como conexión a servicios básicos o calidad constructiva de la vivienda. Bueno, diferentes tipos de variables, que lo que primero hacemos en el tratamiento de estos datos para después llegar a los datos estandarizados es pasar esos datos originales, esa matriz de datos originales, a una matriz de datos índice, que esta matriz de datos índice lo que hace es relativizar estos datos, ¿no? Bueno, ¿y cómo relativizamos? Bueno,
respecto a la variable de base, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con NBI, hacemos el porcentaje de NBI para hacer el dato índice, bueno, ese porcentaje de NBI está en relación con el total de hogares, porque se está midiendo esa variable en hogares. Sin embargo, si estamos haciendo grupos de edades, no sé, 0 a 14 años, bueno, eso se va a hacer en función del total de población. En esta instancia de generación de la matriz de datos índices es muy importante conocer la variable de base para poder hacer bien esa relativización. De repente que no estemos mezclando, no sé, hogares con viviendas, por ejemplo. Ese es uno de los pasos. Ustedes en la base de datos que tienen van a ver que tienen ya los valores en datos índice. Ahora los vamos a ver, pero hay algunos que están vinculados a población, otros que están vinculados a hogares y ya están relativizados. Y el último paso en cuanto a este avance en la estandarización de los datos es la matriz de datos estandarizados o la MDZ, también conocida, o MDE, también la pueden encontrar, que lo que se hace en este último paso es homogeneizar el valor de las variables, indicadores o los índices que consideramos en un dato que va a ir o de 0 a 1, por ejemplo, o de 0 a 100. Todos nuestros datos van a estar en ese rango. Eso es porque de repente cuando estamos en matriz de datos índice, no sé, un porcentaje de NBI de 20%, por ejemplo, es un valor altísimo. Y sin embargo, si estamos trabajando con porcentaje de población económicamente activa, ese valor de 20% es bajo. Entonces, una vez que tenemos esa matriz de datos índices con nuestros mínimos y máximos muy diferentes en función de los datos que estamos utilizando, pasamos a la matriz de datos estandarizadas, que ahí mi mínimo, si mi mínimo es 2 o mi mínimo es 10, no importa, mi mínimo va a pasar a ser 0 y mi máximo va a pasar a ser 100 o 1, sea el máximo que sea. Si estamos hablando de, no sé, un valor de 90%, va a ser 100, y si mi máximo es 20%, como el caso que dije recién de NBI, también va a ser 100. O sea, todos esos datos se van a homogeneizar en ese rango de valores para poder trabajar de forma conjunta las variables, poder compararlas, poder usarlas sin que nos genere un problema. Entonces, vimos a grandes rasgos lo que es la matriz de datos originales. Como dijimos, es esa compilación de variables seleccionadas previamente para cualquier temática problemática. Es como un poco lo que hacemos al inicio de cualquier investigación o trabajo. Y estos pueden tener diferentes fuentes de información, de consulta que estén disponibles, o incluso datos propios. Y hay algunos ejemplos acá de una matriz que tenemos, no sé, superficie por kilómetro cuadrado, población, datos absolutos de mujeres, varones, los grupos quinquenales de edad. A veces también iniciamos con variables que van a ser una característica o una cualidad de algún individuo o una unidad espacial, o de repente a veces ya trabajamos directamente con algún indicador, como por ejemplo NBI, que agrupa varias variables en su análisis, o también es posible en algunos datos. Por ejemplo, en el censo, nosotros a través de la base de datos Redatan, es posible que podamos descargar directamente indicadores ya en la MDI, digamos, ya indicadores que estén en porcentajes, por ejemplo. Entonces, segunda instancia de la MDO se obtiene la MDI. Acá vemos algunos ejemplos de, bueno, población analfabeta, porcentaje de población analfabeta de 15 años o más. En ese caso, para hacer este cálculo, la variable de base va a ser la población, pero no solo la población, sino que va a ser la población mayor a 15 años, ¿no? Entonces, bueno, cada una va a tener su variable de base. Como vimos, es la relativización, y se organiza en esta nueva matriz con la misma cantidad obviamente, de filas y columnas, para llegar finalmente a la matriz de datos estandarizados, la MDE o MDZ,
Existen algunos puntajes de estandarización conocidos como el puntaje Z, que considera básicamente la media aritmética y el desvío estándar para su cálculo, y que vamos a utilizar nosotros, que es el puntaje omega, que lo vamos a hacer así como lo están viendo ustedes ahora en la fórmula, considerando la variable menos el mínimo sobre el máximo menos el mínimo, y en nuestro caso lo vamos a hacer por 100 para que los valores nos den entre 0 y 100, si no nos darían entre 0 y 1. Así que para cada columna que tengamos en valor de datos índice vamos a aplicar este cálculo, y así vamos a obtener nuestra matriz de datos estandarizadas, que para chequear que hayamos hecho bien, cuando vemos los máximos y mínimos obtenidos, siempre en cada uno de los casos el máximo será 100 y el mínimo será 1. Si tenemos un valor diferente es que algo hicimos mal, como por ejemplo habernos confundido en los valores máximos y mínimos que utilizamos para el cálculo del puntaje omega. A partir de este puntaje Bueno, vos, de clasificación, vamos a no puedo ver más. hacer a la... Un segundo, estamos. Llegamos al procedimiento de clasificación, que justamente, citando a Gustavo y Claudia Baxendar, decimos: la clasificación es un procedimiento que permite agrupar entidades en clases que se definen a partir de sus semejanzas en el comportamiento conjunto de los atributos. Entonces, a eso nos referimos cuando usamos este tipo de clasificación espacial, como estos puntajes. Tiene que ver con tratar de identificar algunos patrones de comportamiento a partir de la consideración de diferentes variables. Por eso también ahora vamos a ver la importancia de saber identificar cuáles variables son de costo y cuáles de beneficios, para no mezclar variables que se comporten diferente, y a partir de estos procedimientos de clasificación se pueden obtener y construir áreas homogéneas, estudiando esas manifestaciones espaciales. Existen diferentes métodos de análisis multivariado, como el que vamos a ver hoy, por ejemplo, el valor de índice medio, que trabaja también a partir de desvíos estándar, o componentes principales, que hoy a la mañana también se habló, o un método de tipología probabilística, también con puntajes. Existen diferentes, el que vamos a ver hoy es uno específico, que es el de promedios. Y en este tipo de procedimientos de clasificación, bueno, obviamente apoyan las construcciones áreales. A veces cuando tenemos que definir áreas de estudio, no conocemos demasiado el área, bueno, aplicamos este tipo de procedimientos de clasificación para hacer regionalizaciones. Existen variables, y cuando hacemos puntajes de costo y de beneficio, bueno, obviamente existen variables e indicadores que se pueden considerar de beneficio, de costo, o algunas que pueden ser neutras. Todas estas varían, depende del trabajo que yo esté realizando. Eh, por ejemplo, como una variable de beneficio, podemos, no sé, hablar de máximo a nivel educativo alcanzado, terciario universitario completo, usando como uno de los nombres del censo, y decimos, bueno, cuanto mayor sea el valor, mejor. Por eso estos indicadores o variables de beneficio en sus máximos valores van a expresar situaciones de mayor favorabilidad. Al contrario, indicadores o variables de costo son a la inversa, cuando en sus máximos valores indican situaciones de mayor desfavorabilidad. Por ejemplo, hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y después algunos indicadores que pueden considerarse neutros, que para lo que estemos trabajando no influyen, digamos, en el análisis en cuanto a favorabilidad o desfavorabilidad. No sé, de repente población total a veces puede comportarse como neutra, excepto lo que estemos trabajando. Y también eso es importante considerar, porque también depende mucho del área de estudio en el que uno trabaje, cómo se van a comportar esas variables. Hay algunas variables que en un área se comportan como de costo y en otras como de beneficio. Entonces hay que hacer un análisis previo, que no lo vamos a ver en este taller, pero el análisis exploratorio de datos espaciales,
que nos permiten hacer gráficos de dispersión y ver cuál es el comportamiento de esas variables, y si se comportan de forma inversa, poder identificar, bueno, que hay una que es de costo y una que es de beneficio, o de repente si tengo dudas, comparar una variable que estoy segura que es de beneficio con otra que no sé y ver si hay una correlación positiva o negativa para identificar específicamente qué tipo de variable es. Así que esto es como el paso previo a llegar a identificar bien cuáles son nuestras variables de costo y de beneficio para este tipo de puntaje de clasificación que justamente trabaja con diferentes variables y que es importante saber cuáles son para después integrarlas, porque para integrarlas tenemos que invertir el sentido de una de ellos, ya que dijimos que ambos en máximos valores uno indica mayor desfavorabilidad y mayor favorabilidad. Si nosotros los juntamos, estamos juntando dos cosas que tienen un comportamiento inverso, entonces debemos invertir una de los sentidos, tanto de costo o de beneficio, para poder integrar después en el puntaje de clasificación espacial todo. Lo vamos a ver bien con la práctica, por ahí desde lo teórico es un poco más complejo de entender. Entonces llegamos a esta síntesis que es matriz de datos originales, matriz de datos índice, matriz de datos estandarizados. Ahí hay un ejemplo de, bueno, análisis univariado, bivariado, o sea, cómo uno puede analizar esa matriz de datos estandarizados a partir de la EDE, que es el análisis exploratorio de datos espaciales. Y llegamos a la matriz de datos categorizados para el puntaje de clasificación espacial, que es un índice de síntesis que puede ser este que veamos hoy, o BIM, tipificación probabilística, etcétera, y es la integración de todos estos indicadores en la clasificación multivariada. Como les dije, hoy vamos a aplicar la fórmula multiplicada por 100 para obtener ese rango de valores. Acá lo vemos para el puntaje de clasificación de beneficio. Bueno, vamos a aplicar para cada variable de beneficio la fórmula. Eso nos va a dar como resultado estos valores de 0 a 100. Para cada variable de costo vamos a hacer lo mismo. Una vez que obtenemos los puntajes, perdón, el puntaje omega de cada una de las variables, hacemos los primeros mapas de puntaje de clasificación de costo y de beneficio. Esto implica que vamos a hacer la suma y la división por el promedio, no vamos a sacar el promedio, lo dividimos por la cantidad de unidades que estamos considerando. Entonces vamos a obtener un mapa que es el mapa de clasificación espacial de beneficio. De repente trabajamos con 4 variables, hacemos la suma de todo y lo dividimos entre 4. Lo mismo para el de costo y vamos a obtener inicialmente 2 mapas, uno de costo y uno de beneficio, donde nos va a mostrar dentro de las variables que nosotros consideramos, bueno, cuáles son las mejores o las peores condiciones en función de esas variables. Y después vamos a hacer la inversión de uno de los puntajes de clasificación, en este caso el de beneficio, para que cambie el sentido y después podamos integrar todas las variables consideradas. Entonces, la fórmula para esto es 1 menos omega, para que el valor más alto nos quede como el más bajo y a la inversa, el más bajo como el más alto. Eso es lo que vamos a aplicar. 1 menos omega por 100 o directamente 100 menos omega. Entonces, si acá tenemos el valor mayor de nuestro omega, que va a ser el 100, porque siempre el 100 nos queda 100 menos 100, nos queda 0, es decir, se invierte. Y finalmente vamos a hacer el puntaje de clasificación a partir de la obtención del promedio con todas las variables consideradas, que si eran 4 y 4, entonces acá será dividido 8, ¿no? O sea, y eso es el resultado final que vamos a obtener. Bueno, obviamente los puntajes de clasificación, como cualquier método también de clasificación espacial, son una síntesis que vamos a obtener a partir de un conjunto de variables o indicadores. Y bueno, es el resultado final del método de promedios estandarizados. Acá hay un ejemplo que tenemos del cálculo de puntajes de clasificación espacial
para México con un montón de variables, bueno, de todo. Acá hay económicas, sociodemográficas, educacionales. Y tenemos arriba el puntaje de clasificación espacial de costo, donde nos muestran los tonos más oscuros, las zonas más desfavorecidas del país, y en la puntaje de clasificación de beneficio, que a la inversa nos muestran las zonas más oscuras, las zonas más favorecidas. Se hizo la inversión de uno de los puntajes de clasificación, en este caso el de beneficio, y acá obtenemos el puntaje de clasificación global en el sentido de costo. Entonces vemos en los colores más oscuros las áreas más desfavorecidas y en los tonos más claros las más favorecidas. Esto sería un ejemplo a nivel no de estado en México, donde se aplicó, y lo que se hizo también fue comparar con unos índices que ellos manejaban. Esto se hizo con datos del 2020, donde tenían la aplicación de un método de componentes principales muy complejos. Habían utilizado una gran cantidad de variables y había resultado muy difícil el procesamiento de esos datos, y sin embargo cuando tomamos las variables que habían considerado en función de lo que ellos marcaban y aplicamos el puntaje de clasificación espacial, obtuvimos este resultado, el que se ve arriba, que como ustedes pueden ver es muy similar al cálculo que habían hecho por componentes principales, con algunas pequeñas variaciones en algunos estados, pero realmente mostró el puntaje de clasificación un resultado muy bueno, con un nivel de complejidad, por supuesto, muy, muy simple en relación al otro método. Hay un ejemplo, nosotros vamos a hacer ahora en Luján, pero Gustavo Busay con Mariana Marcos, que es socióloga, hicieron para el libro del mapa social de Buenos Aires, hicieron el cálculo del puntaje de clasificación espacial a nivel del área metropolitana de Buenos Aires. Ellos consideraron diferentes indicadores de beneficio, que son los que están acá. Porcentaje de población de 25 años o más con nivel de instrucción terciario universitario completo, algunos que tenían que ver con población, el porcentaje de población que vive en departamentos, población que está en hogares que tienen agua de red pública, y población que tiene inodoros en los hogares y desagüe a la red pública. Y después utilizaron algunos indicadores de costo, como, bueno, similar al de población de 25 años y más, pero que como máximo nivel educativo primario incompleto, viviendas, personas que viven en viviendas inadecuadas o sin vivienda, con las categorías que se usaban en ese momento en el censo, que eran esas: rancho, casilla, pieza en inquilinato, etcétera. El porcentaje en población en hogares con población material convergente, y también población en viviendas sin inodoros o con inodoro pero sin descarga a red pública como el anterior. Y lo que obtuvieron en principio fue este puntaje de beneficio, de clasificación con esas variables, y el puntaje de clasificación espacial de costo, que es el que se ve acá. Bueno, ¿no? Se nota como desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hacia la periferia desmejoran las condiciones en cuanto al mapa social. Y a la inversa, cuando vemos el de costo, vemos que las situaciones más desfavorables se dan en la periferia del área metropolitana y mejoran hacia el interior de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Incluso en algunos sectores se observan algunas líneas que tienen que ver con accesibilidad por autopistas, que tienen incluso algunas mejoras en las condiciones sociohabitacionales. Y finalmente obtienen el puntaje de clasificación global único, que en este caso lo hacen en el sentido del beneficio. Entonces vemos en los tonos más oscuros las condiciones más favorables de este mapa social, y lo que finalmente ellos hacen es hacer la comparación entre, bueno, el mapa social del área metropolitana, y lo están superponiendo con los asentamientos precarios y las urbanizaciones cerradas,
y ese es el resultado final, que este material está publicado en el libro Mapas Sociales Urbanos, que ahora se está actualizando, este es el del 2014, pero bueno, ahí hay aplicación de diferentes métodos de clasificación. Y vamos a ir ya a todos, no sé si todo el mundo vio esto que compartí, pero ahora se los vuelvo a compartir en el chat. Ahí están los datos para descargar. Vamos a ir. Voy a ir a abrir la base de datos que les compartí, la de Luján. Tenemos, bueno, dentro de los archivos que les compartí, aparecen algunos shapes de Luján, de barrios, de centros CAP, son los centros de atención primaria de la salud, cursos de agua, ferrocarril, el límite de los barrios urbanos, los radios, que es la que vamos a utilizar, que es donde está la información censal, red vial y usos del suelo. Vamos a abrir el de barrios, primero para ver qué es lo que tenemos ahí. Bien, esto es lo que los que estén trabajando con SIG, que ya tengan instalado algún sistema de información geográfica, lo pueden abrir. Lo primero que vamos a ver es revisar la tabla de atributos para ver qué tenemos acá. Si vemos en esta tabla, bueno, aparecen los datos básicos de identificación, a qué radio y a qué fracción pertenecen. Aparecen algunos datos que podríamos decir son de una matriz de datos originales, población total, varones totales, mujeres, edad. Y acá ya tenemos datos estándar, perdón, datos índices en porcentajes. Ven que tenemos edad de 0 a 14 y el porcentaje de los grupos quinquenales, y si seguimos avanzando tenemos algunos datos más que son los que vamos a utilizar para poner en práctica este puntaje de clasificación, que son estos que aparecen acá: descarga a red, servicios satisfactorios en la vivienda, bueno, viviendas insuficientes con servicios insuficientes, terciario universitario completo, primario como máximo nivel educativo y hogares con NBI. Así que tenemos en total 6 variables. Podemos distinguir 3 de beneficio y 3 de costo para esta área de estudio. Bueno, de beneficio va a ser la descarga a red, los servicios satisfactorios en las viviendas y terciario universitario completo como variable educativa. Y como de costo vamos a tener lo de viviendas, primario completo y hogares con NBI. Si vemos, acá estoy poniendo mínimos y máximos, ¿no? Y vemos que, bueno, mínimos en muchos casos aparece 0 y máximo en este caso, bueno, va a aparecer 24 cuando estamos hablando de viviendas. En hogares con NBI, por ejemplo, tenemos algunas unidades con 0 y el máximo es casi 7. Así que nuestros mínimos y máximos obviamente van a variar en función de la variable que estemos utilizando. Lo primero que vamos a tener que hacer, y ahora lo vamos a ver en la práctica, es estos datos índices pasarlos a datos estandarizados, porque según lo que vimos, lo que tenemos hasta acá es, bueno, da algunos datos originales. Nosotros vamos a empezar con una matriz de datos índices, y entonces lo que necesitamos obtener son todos estos datos, pero en datos estandarizados entre 0 y 100. Para eso, ustedes tienen la primera práctica. No sé si todos la están viendo. Si alguien no vio el enlace o no pudo ingresar, me avisa. Y si pueden ir siguiendo la práctica, buenísimo. Este primer
primer práctico entonces es el de estandarización. Lo que vamos a tener que hacer entonces es, bueno, ver las variables de costo y de beneficio, que son las que vimos recién. Estas tenemos 3 de beneficio, 3 de costo. Vamos a trabajar con QGIS, está hecho la práctica. Si usan otro software pueden hacerlo en otros. Incorporamos, como hice recién, la capa temática de radios de Luján, que es la que recién les mostré. El primer dato que nosotros necesitamos para hacer el cálculo, recuerden, para hacer el puntaje omega, son los valores mínimos y máximos de cada variable, ¿no? Hay una forma de, bueno, hacer clic en vectorial, herramientas de análisis, estadísticas básicas, y podemos ver las estadísticas de cada una de las variables, o la otra forma sencilla de hacerlo es como recién les mostré, hacer un clic directamente en la tabla de atributo en la variable que estamos analizando y ver cuál es el mínimo y el máximo. Así que como son poquitas variables, creo que eso va a ser más práctico para hacer este primer ejercicio. Una vez que tienen esos datos, ¿no? Mínimo y máximo de cada variable, ya estamos en condiciones de estar en la tabla de atributos, ponerla en modo edición para hacer el cálculo de los puntajes omega en cada uno de las variables. En este sentido vamos a utilizar la calculadora de campos para hacer el puntaje omega y vamos a nombrar a nuestras nuevas variables de la misma forma que están nombradas, solo que en vez de ponerle i como matriz de datos índice, le vamos a poner o, que corresponde a los datos omega. Vamos a elegir número entero, en este caso para representar. Bueno, la longitud le podemos poner 10, aunque vamos a usar 3 nada más de longitud. Y vamos a hacer el cálculo como muestra acá, de la fórmula. Acá está tal cual ustedes la van a aplicar en la calculadora de campos. Eso está, creo que la podemos copiar. Está con los datos reales. Y bien, y después vamos a verificar que la variable tenga los valores mínimos y máximos en 0 y 100 para saber que hicimos bien nuestro cálculo. O sea que esta primera práctica va a ser eso, ¿no? Pasar todas nuestras variables a puntajes omega y después ver si mostramos hacemos un cálculo del puntaje de costo y de beneficio una vez que ya tengamos todos los omegas para llegar a el mapa o la primera representación, que ahí vamos a elegir, bueno, cómo lo representamos, ahora lo vemos, y ya terminaríamos esta primera parte. Así que voy a ir a la tabla. Para aquellos que no están familiarizados, voy a ir lento. Vamos a arrancar entonces con la primera variable, que era justo el ejemplo que tenemos en la práctica. Vamos a chequear que esos datos que teníamos estén bien, pero bueno, tenemos un mínimo de 0 y un máximo de 46,81, tal como lo teníamos en la práctica. Si lo vemos, esperen que subo, acá está, es el que me copié. Bien, entonces, vamos acá, voy a poner en edición la tabla. Para ponerla en edición, para que ustedes la puedan poner en edición, tienen que activar este lápiz que está acá del modo edición. Van a ver que ahí se puso en edición. Voy a ir a el icono de calculadora de campos. Van a abrir la calculadora de campos. Les va a aparecer esta ventana. Nosotros vamos a definir que se cree un campo nuevo, porque no vamos a actualizar un campo existente, sino que vamos a usar vamos a hacer un campo nuevo que lo vamos a llamar, como dijimos, igual que como se llama, descarga red, solo que acá le vamos a poner la O de omega. Y ahora vamos a utilizar, bueno, copié y pegué la fórmula, pero me quedó con muchos espacios, creo. A ver si ahí me deja.
Vamos a ir armándola porque no me deja copiarlo directamente. Vamos a ir a aplicar la fórmula del puntaje omega. Entonces, lo primero que vamos a elegir en este caso es la variable que estamos pasando a puntaje omega, que es la variable descarga red I en campos y valores. Ahí vamos a buscar descarga red. Vamos a abrir paréntesis, a poner dos porque vamos a tener que utilizar dos paréntesis. Y vemos acá en el ejemplo que ustedes tienen, la primera parte era la variable que estamos por estandarizar menos el mínimo, que en este caso el mínimo es 0, menos 0, cerramos paréntesis, vamos a hacer la división ahora. Volvemos a abrir paréntesis y acá, como también lo tienen en el ejemplo, es el máximo menos el mínimo, o sea, el máximo es 46,81 menos el mínimo nuevamente 0%. Vamos. Voy a darle, está volviendo loca esta barra, yo creo que ustedes no la ven, pero ahí la estoy subiendo. Voy a darle aceptar, a ver. Vamos a ir al final de nuestra tabla. Voy a ordenar los datos para chequear que mi mínimo es 0 y mi máximo es 100. Y si vemos acá en el máximo, tiene que ser nuestro 46,81, que es lo que consideramos, ¿no? Que es el valor máximo de esa variable. Y acá tenemos el 0, que era nuestro mínimo. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer para el resto de las variables. Así que voy a volver a la calculadora de campos. Lo mismo, vamos a crear un campo nuevo. En este caso vamos a seguir con el segundo, que es ser stat. Y vamos a ponerle O. Dejamos los valores así. Vamos a abrir paréntesis. Elegimos nuevamente en campos y valores la variable de la MDI. Menos. Vamos a poner el valor mínimo en este caso, que también es 0. Cerramos, dividido, volvemos a abrir el máximo, que en este caso es 45,56. Lo chequean ahí en la tabla, por 100. Le voy a dar a aceptar, a ver qué tal. Vuelvo acá. Lo mismo, ahí si ordeno veo que tengo mínimo y máximo 0 y 100. Seguimos con la siguiente variable, que en este caso es vivienda insuficiente. Le ponemos el 0, perdón, la O. Vamos de vuelta, elegimos en campos y valores. Menos 0 en este caso también. Dividido máximo 33,75 menos el mínimo, todo eso por 100. Acá lo tenemos. Lo mismo, chequeado. Vamos a la siguiente, que tenemos ya terciario, la educativa.
Lo hacemos en valor omega. Abrimos paréntesis, campos y valores. Menos, en este caso el mínimo tenemos 2,07. Perdón, dividido entre el máximo que es 39,05 menos el mínimo, que ya lo tenemos, por 100. Ahí estamos con el siguiente resultado. Volvemos para hacer la variable siguiente, que es la de primario. Le damos el nombre. Muy bien. Paréntesis, buscamos en campos y valores. Menos, en este caso el mínimo es 17,94. Acá vemos cómo varían mucho los mínimos de una variable a la otra. En este caso se trata de una variable educativa, pero que corresponde a la obligatoriedad, ¿no?, de la educación primaria. Entonces tenemos un valor más alto, 51,78 creo que es el máximo, ahora lo vamos a chequear. Menos el mínimo, 100. Bien. Nos queda entonces hogares con NBI. Vamos a hogares, NBI omega. Y ahí sí abrimos, buscamos hogares NBI menos el mínimo, que en este caso es 0, dividido el máximo, que es 6,81 menos 0. Todo esto por 100. Y ahí tenemos entonces nuestro primer cálculo en función de lo que vimos, que es pasar de la matriz de datos índice a la matriz de datos omega o estandarizados en este caso. Si cerramos acá la edición, vamos a guardar estos cambios. Lo que vamos a hacer ahora, en función del tutorial que tienen en la práctica, es hacer el cálculo de el puntaje de clasificación de beneficio y de costo. Voy a hacer primero el de beneficio. Entonces voy a ponerle puntaje de clasificación espacial de beneficio, PCEB, y acá lo que vamos a hacer es sumar. Voy a abrir paréntesis y voy a sumar mis variables de beneficio en puntaje omega. Entonces dijimos que era terciario universitario, más descarga red, más servicio satisfactorios. Todo esto, según la fórmula que teníamos, lo divido entre 3. Y acá obtengo mi puntaje de clasificación. Voy a hacer lo mismo para el puntaje de clasificación espacial de costo. En este caso voy a utilizar las variables de costo, sacar el promedio. Así que estamos acá, viviendas insuficientes más, primario completo más, NBI, cierro paréntesis, entre 3, y acá obtengo mi puntaje de clasificación espacial de costo. Y voy a dejar de editar también para guardar los cambios. Voy a ir a mi mapa, voy a duplicar este mapa solo para ver en uno hacer la cartografía de costo y en otra la de beneficio. Así que solo para esto
Voy a puntaje de clasificación espacial de beneficio. Y a este le voy a poner puntaje de clasificación de costo. Para ver la representación de este mapa voy a doble clic o botón derecho, propiedades del mapa, así que cualquiera de los dos caminos. En simbología, en vez de símbolo único, voy a ir a graduación para elegir el intervalo de clase como hablamos hoy y voy a ir hacia el final. Primero voy a elegir el de beneficio. Voy a hacer 3 categorías. Bueno, voy a hacerlo por intervalos iguales en 3 clases. Voy a aplicar. Ese es el resultado. Y ahora voy a hacer el de costo. Vuelvo a hacer lo mismo. Graduado. Este es el de costo. Voy a hacer 4 categorías en intervalo igual. Bueno, ese es el resultado del de costo. Un resultado en función de las variables elegidas socioeducativa bastante tradicional, donde la zona periférica de la ciudad aparece con condiciones más desfavorables. Luján es una ciudad intermedia que tiene un modelo urbano bastante clásico de anillos concéntricos con una especie de espina de desarrollo hacia un área de la estación de ferrocarril, pero básicamente lo que se ve en este caso es eso, ¿no? Las mejores condiciones bien concentradas en el centro. De hecho, sí, me dejan abrir a ver si tengo acá el de límite de barrios. Voy a ponerlo en un color que se vea. Si ven el límite de barrios, este gran barrio que aparece con con las condiciones más favorables es el barrio centro, el denominado barrio centro de Luján, que es donde está todo el centro histórico basilical para los que conocen la zona. Así que estos son los resultados que tenemos respecto al puntaje de clasificación de costo y de beneficio. Voy a volver a la práctica, que es hasta donde llegamos. Costo-beneficio, creo que no llegábamos acá a hacer la inversión, voy a ir al segundo. Bien, esto ya sería la primera parte de ese ejercicio práctico. ¿Cómo vienen? ¿Pudieron seguirlo? Ahí por el chat pueden responder. Genial, ahí me responden. En el mapa usé clasificación de intervalos iguales, 3 clases. Y la paleta por defecto que me apareció que era la paleta de colores roja. Bueno, podemos hacer la comparación. Yo creo que si aumentamos, voy a dejar el límite de barrios, si aumentamos la cantidad de clases, por ahí vamos a tener ahí voy a darle clasificar, ahí lo clasificó, pero a veces QGIS hace, bueno, ahí tenemos ¿no? Un poquito más de diversidad en nuestros colores y vemos que no todo el centro tiene los puntajes más altos, sino que es un sector. Y vamos a hacer lo mismo con el de beneficio. Les voy a aumentar la clase a 5. Ah, creo que me había quedado con 4 clases igual. Bueno, clasifico. Y lo mismo, este resultado que nos da para los que somos del área está muy en línea con lo que sucede realmente en la ciudad. Este límite que se ve acá de barrios con esta forma tan irregular es porque este es el río Luján, es el curso del río Luján, entonces es lo que dividió el barrio. En realidad es como un límite natural, si lo ven ahí. Lo que se ve ahí debajo es el cauce del río y lo mismo esta división tan, ¿no? En esa línea ahí es una de los accesos principales, que es el acceso oeste.
hacia la ciudad de Buenos Aires. Así que ese es un poco el resultado de esta primera práctica. Si van un poco atrasados, no importa, tenemos tiempo para que vayan avanzando en este puntaje de clasificación. Todo lo que ven acá es urbanización dispersa. Estos datos que estamos trabajando son de los radios censales del 2010. No los actualicé, ahora tenemos recientemente los datos del 2022 y ya hay varios de estos polígonos que se ven acá que están integrados al ejido urbano. Por supuesto, no, estos que están alejados no, porque es urbanización dispersa de tipo privado además, pero por ejemplo este es un barrio que sí está integrado, hay algunos que sí ya están integrados. Lo que se ve acá es el basural a cielo abierto de Luján, que es de los más grandes de la región. Esto entonces es la primera parte de la práctica que tienen. Ah, creo que tengo algo en el chat. Los datos del 2022, ahí hay una consulta de Damián, están ya publicados en el censo, armaron un Redatam, igual que lo que había para el 2010, y ahora ya están publicados hasta nivel de radio censal. Y si ingresás también a los datos, bueno, yo descargué los radios censales de la provincia de Buenos Aires, en realidad lo bajé de la Dirección de Estadística de la provincia, pero que usa los datos de INDEC. Así que también ahí está para descargar fracciones y radios que varían en cada censo para quienes por ahí no están tan en tema. Bueno, Luján amplió bastante el número de radios censales porque ha tenido ahí una expansión horizontal bastante importante, pero ya están para descargar todos esos datos desde hace creo que 3 semanas o 4 semanas, una cosa así, es muy reciente, así que ya estamos actualizando bases de datos. Y Martín, gracias por el aviso de las mismas clases, me di cuenta recién que había puesto 4 clases en uno y 3 en el otro. Bueno, este es entonces primer tutorial. Tenemos la segunda parte. Ya les voy a abrir. Acá lo tenemos. Seguimos con los puntajes de clasificación espacial. Bueno, de lo que vivimos recién, símbolo único, bueno, pasamos a graduado. Acá estaba, bueno, en 5 intervalos, algunas indicaciones para que lo hagan en alguna rampa de color diferencial. Esto ya lo hicimos, acá en negro. Vimos individualmente también las variables, ahora las vamos a ver porque eso no las vimos, para ver un poco la tendencia, ¿no? Uno cuando hace también estos trabajos, toda esta cuestión de ver individualmente, en general se hace a través del análisis exploratorio y de repente cuando tenemos alguna variable que vemos que no nos suma información o que nos hace un poco de ruido, ahora les doy un caso concreto de Luján, pero es importante que uno pueda analizar a nivel individual también qué es lo que estamos viendo y lo que estamos integrando, porque a veces puede ser que sin darnos cuenta estemos tomando una variable que por ahí no es la más indicada. En el caso de Luján voy a abrir alguna de las variables tal como dice el tutorial, porque hice lo que quise y no usé lo que dice el tutorial, así que vamos a abrir, perdón, voy a ir a cualquier cosa. Acá voy a usar, ahí esta ventana, en vez del puntaje de clasificación, voy a usar, bueno, hogares. Vamos a hacerle caso al tutorial, voy a ir a esta barra, a esta paleta.
Tenemos hogares por NBI. Bueno, acá tenemos la de hogares, voy a duplicar esta. Y voy a hacer una de beneficio. Ah, la que puedo hacer también es las que son inversas, voy a hacer primario, terciario universitario, clasifico. Voy a duplicar esta y voy a hacer las que son invertidas en cuanto a educación, primario completo y universitario, una de costo y una de beneficio para ver cómo se comportan. Bien, ese es el ejemplo del análisis individual, que es lo que se les pide un poco en este segundo tutorial, es ver cuál es el comportamiento de las de costo y de beneficio. En el caso del terciario universitario completo, eh, vemos que los valores más altos, que es una variable de beneficio, lo que parecen más oscuros son las mejores condiciones, aparecen nuevamente en el sector del centro y en este sector que era un antiguo sector de quintas de Luján, es el barrio La Hostería para los que son de la zona, y vemos que el comportamiento de la variable primario completo es un poco a la inversa, ¿no? Aparece el centro con los tonos más claros. Un problema que teníamos en Luján y a esto retomo con lo que vimos en el taller en cuanto a cómo hay que analizar individualmente las variables. Había una variable del censo que consideraba la conexión a gas, red de gas pública y, por ejemplo, había zonas de Luján con muy buenas condiciones sociohabitacionales, pero que tenían muy bajo a esa variable porque la extensión de la red de gas no llegaba hacia esas zonas principalmente de quintas, pero que después se fueron integrando al ejido urbano. Entonces, cuando uno metía dentro de las variables de beneficio esa variable de servicio básico, como es el acceso al gas, daba muy mal en zonas de Luján donde realmente no era un problema. Es decir, sí es verdad que no tenían, y incluso todavía hoy no tienen acceso a la red de gas, pero tenían ese servicio básico cubierto con gas envasado sin ningún problema y demás, pero sin embargo, cuando uno analizaba individualmente, ahí te dabas cuenta que aparecía como en tonos con valores muy bajos, que eran reales, pero que en realidad no tenían que ver con la realidad sociohabitacional de esas áreas. Entonces, por eso también es importante que uno cuando esté analizando este tipo de variables para hacer después una aplicación de un método multivariado que justamente como lo vimos implica poder identificar las áreas más homogéneas y a partir de ahí hacer agrupamientos de unidades espaciales, en este caso de radios, bueno, que no estemos metiendo variables o indicadores que no tienen nada que ver o que tienen algún problema en concreto en nuestra área. Si nosotros vemos no sé, hogares con NBI es otro de los que trabajamos. Bueno, acá aparece, ¿no? Es una variable de costo, entonces cuando los valores son más altos, las condiciones son peores. Vemos que en este caso aparecen dos unidades espaciales solamente, voy a hacer así, con valores muy altos. Estas que están acá, perdón, son cuatro, en realidad cuatro fracciones, pero que corresponden básicamente a dos barrios de Luján, y que incluso cuando uno hace el análisis exploratorio, lo que puede hasta llegar a identificar es si estos son valores extremos o no, si realmente acá los valores de NBI son muy altos en relación al resto, pero esto siempre es muy importante hacerlo porque después
tenemos que integrar, por ejemplo, esta variable que ya está en formato estandarizado, la vamos a integrar, por ejemplo, con esta que vimos acá, primario, que vemos que sigue la misma lógica. Sin embargo, esta es mucho más extrema, ¿no? Acá aparecen condiciones más favorables, digamos, en algunos sectores del centro y en esta área que ya les mencioné. Y aparecen algunas unidades espaciales, sobre todo de este sector y de este, ¿no? De la zona del norte de la ciudad, del noreste de la ciudad y del centro, con valores muy desfavorables que si los comparamos con otras de las variables que tenemos de costo, también aparece. Fíjense que hay algunas unidades espaciales que se van a repetir. Entonces uno ya puede estimar que cuando hagamos el puntaje de clasificación integrando todas las variables, estas van a estar como en los tonos más oscuros. Si teníamos una más, voy a mapearla para que veamos también el comportamiento, que era la de viviendas, sí, con servicios insuficientes. Esperen que voy a mapearla. Bien, eso es lo que nos aparece. Por ejemplo, acá tenemos una variación en la zona del centro y fíjense que este sector, que es el que les mencionaba hoy, aparece con condición muy desfavorable justamente porque dentro de esos servicios insuficientes que aparecen debe estar contemplado, en este caso, también el acceso a gas. Y aparecen algunos otros sectores que en general no tienen algunos indicadores tan desfavorables, pero que en este caso de servicios sí los tienen. Bueno, esto como ejemplo de cómo uno analiza individualmente y qué cosas me pueden hacer un poco de ruido. Probablemente esta zona, en nuestra integración, que la estamos considerando como una variable de costo, esta zona que debería salir con valores de medios a altos, puede ser que nos salgan incluso con valores más bien altos en el sentido del costo. Vamos a ver qué nos da ahora el resultado final. Y creo que ya me queda para mostrarles algunas más de beneficio. De beneficio, bueno, podemos ver la de servicios, que también estaba, creo, satisfactorios. Bien, ahí nos aparece también lo mismo, esta es de costo, aparece muy concentrado en este sector que es el sector del centro y además es la zona más antigua de Luján hacia este lugar. La extensión hacia el otro lado del río fue un poco más tardía que la de este lado. Y finalmente vamos a duplicar para abrir la de descarga a red, creo que era la que nos quedaba. Voy a clasificar, aplico. Bien, muy parecido también en este caso el comportamiento de descarga a red a la de servicios, obviamente. Así que, bueno, vemos un poco cómo es este comportamiento de nuestras variables. Vuelvo al puntaje de clasificación, voy a ir cerrando esto para que no nos haga ruido. Voy a duplicar esta para dejar de vuelta acá el de costo que lo borré. Puntaje de costo. Clasifico, aplico. Así que volvemos al original, costo-beneficio, eso es lo que nos da. Cambiar. Si vemos justamente acá este sector, como les decía hoy, aparece con una tonalidad bastante desfavorable a lo que en realidad es esta zona, que tiene que ver justamente con esta variable que vimos hoy,
que lo marca bastante desfavorable, ¿no? Esa es la que le está haciendo peso en ese caso para meterlo en una categoría de mayor desfavorabilidad cuando hacemos el promedio de las variables de costo. Si vamos al tercer PDF que tienen, el de la última práctica, que es la clasificación espacial global, van a ver que vamos a hacer en principio el cálculo del puntaje omega de forma inversa. En este caso nos va a hacer hacer bueno, el final nos hace hacer el puntaje de clasificación de costo. Por eso tenemos estas, estas variables. En el ejercicio, porque es un ejercicio, les hace hacer el puntaje de clasificación de costo de cada una de las variables. Lo vamos a hacer solo porque es un ejercicio, pero en realidad, como nosotros ya tenemos el puntaje de clasificación de costo total, podríamos hacer el omega inverso para el costo, después hacer la suma del puntaje de clasificación de beneficio más el puntaje de costo dividido 2, y ahí obtendríamos el mismo resultado que lo que vamos a obtener ahora haciendo el ejercicio de hacer el 100 menos omega para invertir cada una de las variables. Pero bueno, vamos a hacerlo como está en el ejercicio porque justamente tiene que ver con, con practicar el cálculo del omega inverso. Así que voy a ir de vuelta a la tabla. Voy a achicar un poco porque todas las pantallas que me aparecen acá no me dejan ver nada. Ahí recién veo en el chat que Bianca Alfredo me dice si los datos por radio censales están disponibles. Y sí, nosotros descargamos ya algunos datos de radio censales desde Redatam. Ya están disponibles. Bien, voy de vuelta a poner en edición la tabla de atributos. Voy a la calculadora de campos. Acá voy a arrancar voy a arrancar con la primera que me aparece acá, que no me deja ver, pero es primario. No, era la otra, la de servicios. A ver, es la de viviendas. Viviendas insuficientes, así que voy a hacer, bueno, como nombre le voy a poner igual que está, omega, pero le voy a poner im para saber qué es. Ya no me deja ponerlo en el campo, así que le voy a poner OI de invertido. 100 menos, y entonces acá voy a buscar el campo ya estandarizado, el O. No, perdón, me quedó el menos del otro lado. Ahí estamos. Y acepto. Si voy al final de mi tabla y veo mi 100 y voy a la variable que acabo de invertir, vemos que mi 100 era 0 antes, o sea que está invertido. Voy a ir con la siguiente. En este caso, bueno, si me deja moverlo, voy a poner hogares NBI o I y vamos a hacer 100 menos y buscamos hogares con NBI. Aceptamos. Lo mismo, voy a ir al 0 acá. Y vemos que el 0, que es el mínimo, es nuestro máximo anterior. Y finalmente voy a hacer, nos queda primaria completa. Prim com o i. No me deja, así que vamos a dejarlo ahí. Y lo mismo, 100 menos, y buscamos la variable ya estandarizada. Perfecto. Aceptamos. Y ahí vamos a ver que de vuelta nuestro valor mínimo se va a convertir en nuestro valor máximo. Esperen que muevo de vuelta la pantalla. Y si vemos acá comparamos, tenemos el 100 en
el omega y 0 en el omega inverso. Bien, ya tenemos en este caso las tres variables de costo invertidas, es decir, que ahora la tenemos en el sentido del beneficio. Para hacer nuestro puntaje de clasificación espacial global, vamos a hacer el promedio, pero en este caso vamos a integrar las 6 variables, porque ya las tenemos a las 6 en el mismo sentido. Antes de hacer eso, les voy a mostrar, en el caso de como está en el ejemplo del tutorial que tienen, voy a abrir una nueva copia. Voy a duplicar esta capa y vamos a abrir el de NBI, pero invertido, para ver qué es exactamente al revés de cómo lo vimos. Ah, no guardé la edición. Esperen, vamos a ir acá. Guardamos. Ahora sí. Voy a cambiarle el nombre. Bueno, me sigue sin aparecer. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esta. Vamos a abrir de vuelta para chequear que se haya guardado el cambio. Bueno, no sé por qué no lo tenemos. Bueno, voy a hacer el de hogares. Yo creo que lo hice en alguno de estos, pero no sé ahora, a ver si es en este. Acá está. En este fue que lo trabajé. Hogares NBI, perfecto. Vamos a usar este entonces. Voy a eliminar los otros para que no me generen. Bien. Vamos a abrir este. Voy a abrir el NBI invertido. Clasifico los datos, aplico y lo voy a activar. Bien, ese es NBI invertido. Y duplico este. Y vuelvo a mostrar el NBI solo en omega. Clasifico, aplico. Cambio el nombre. Ahí estamos. Si ven, para hacer la identificación más simple, vemos los extremos, ¿no? Acá tenemos los barrios que están con los valores más altos, estos que habíamos identificado hoy, 4 radios. Y en el inverso aparecen justamente con los valores más bajos. En este sentido, una vez que tenemos ya nuestras variables invertidas, uno de nuestros grupos de variables invertidos, vamos a hacer el puntaje de clasificación global, que sería el resultado final de este puntaje de clasificación a partir del promedio entre las 6 variables. Voy a ir nuevamente a la tabla de atributos. Hacemos nuevamente la activación del modo edición. Vamos a la calculadora de campos. Y ahora sí, vamos a ponerle puntaje de clasificación espacial global, PSG.
Abrimos paréntesis para ir sumando todas nuestras variables. Voy a arrancar primero con las variables de beneficio que tenemos en omega. Así que vamos a ir a descarga red, más CERSAT, más terciario universitario, más, y ahora sí tenemos estas que son de beneficio y vamos a usar las de costo invertidas para que estén todas en el mismo sentido. Así que vamos a ir a la de vivienda, la de hogares y la educativa de población. Todo eso lo vamos a dividir, en este caso, entre 6, que son 6 unidades. Y aceptamos. Y vamos al final. Vamos a ver los resultados de nuestro puntaje global. Voy a guardar la edición. Guardo. Cierro acá. Voy a cerrar este. Voy a hacer el mapeo de el puntaje de clasificación espacial global. Clasifico. Aplico. Y este va a ser el resultado de este puntaje de clasificación en Luján. Como ven, en el global, bueno, sigue apareciendo, ¿no? Las áreas que vimos individualmente que se mantienen como las áreas con las mejores condiciones, aparecen con los tonos más oscuros. En este caso, como la tenemos en el sentido del beneficio, los más altos corresponden a las mejores condiciones y los valores más bajos, que en este caso se corresponde con el color blanco, tienen que ver con las condiciones de mayor desfavorabilidad, que es lo que se está viendo acá. Voy a duplicar esto. Voy a volver a duplicar. Bien, ahí tenemos los 3 resultados. Ahora vamos a ir para la composición cartográfica para ver cómo queda, pero tenemos por un lado el puntaje de beneficio, que es este que estamos viendo acá. Por otro lado, el puntaje de costo. Esperen que este me quedó de beneficio. Vamos a ir a hacerlo de costo. Ahí estamos. Por otro lado, el de costo. O sea que tenemos en el primero, la integración de ambos, ¿no? Costo-beneficio. Mapa final. Bueno, le voy a poner el nombre correspondiente porque aparece como NBI. Puntaje de clasificación espacial global. Ese es el resultado final de nuestro puntaje de clasificación. Y para los que son nuevos en SIC, bueno, a partir de este ya resultado, y como dijimos, estaríamos acá en la parte más de tratamiento, quedaría la parte final, que tiene que ver con la salida gráfica, ¿no? Con una composición cartográfica final. Podemos activarle el mapa de base de satelital. De hecho, creo que tenemos un shape de barrios para poder ponerle los nombres, porque ese es el límite. Barrios, voy a activar este. Voy a sacar el de límites, así puedo etiquetar a esto
por sus respectivos nombres, así que vamos a barrios. Le voy a decir sin relleno, le voy a indicar que el borde sea un poco más ancho y que me etiquete los barrios por su nombre. Ahí de una forma rápida y vamos a ir, esto lo puedo eliminar para que no nos aparezca, para hacer una nueva composición cartográfica y que puedan ustedes finalmente tener un mapa en formato final. Podemos ir a nueva composición de impresión. Esta es la opción. Ahí, por ejemplo, le podemos poner puntaje de clasificación espacial global. Aceptamos. Se nos abre el diseñador de impresión de QGIS, que es una ventana independiente al software, pero que tiene vinculación. Lo que veamos en nuestra pantalla general de QGIS es lo que va a tomar el diseñador para agregar a esta composición. En este caso, para los que no lo hayan utilizado nunca, es muy intuitivo porque si uno se posiciona encima de cada una de las opciones de la barra de herramientas, aparece el detalle de lo que hace esa herramienta. Así que en este caso añadir mapa, voy a añadir en este lienzo el mapa. Bien. Vamos a añadir, bueno, primero pueden ser las referencias. Tenemos el mapa base, que en general eso lo vamos a colocar después en las referencias del mapa. Posicionamos sobre el mapa para añadir la barra de escala. Estas opciones de diseño de mapas, bueno, cada cosa tiene una explicación y es muy de diseño básico cartográfico, así que es como libre. Añadimos la escala de norte, depende de la versión de QGIS con la que estén trabajando, pueden tener la opción de la barra de norte como directamente, así como me aparece a mí, o si no lo tienen, lo incorporan como imagen y es la misma, aparece la misma ventana. Eso les digo porque es de las versiones últimas, la opción de norte. Bueno, agregamos rápidamente las coordenadas. El tema de coordenadas, bueno, no es tan simple como en otros software, pero van a ir al sector donde dice cuadrículas. Ahí van a añadir una cuadrícula con el signo más, en modificar grilla.
En este caso van a tener que saber en qué sistema de coordenadas están trabajando y bueno, y cuál es un valor más o menos razonable. No, no es lo mismo si estamos trabajando en coordenadas planas en metros o si estamos como en este caso trabajando con WGH 84 en grados. Entonces de eso dependerá lo que vamos a poner en el valor de coordenadas. Eso es importante porque muchas veces hasta puede colapsar el sistema si ustedes, no sé, están trabajando en metros, por ejemplo, y ponen coordenadas así como yo puse 0,5 o 0 o 1, por ejemplo. Y entonces ahí sí se genera un problema con el software, en realidad que se nos cierra porque no puede procesar toda esa información. Otra de las cosas que, uy, me fui, perdón, de los lugares, voy a volver a donde estaba. Se le puede agregar los estilos de marcos que ustedes consideren y también poder dibujar las coordenadas en los formatos que también más les... Nos ponemos ahí en ascendente para que no nos quede como salido del mapa las coordenadas. Deshabilitamos. Creo que acá nos sobra en cuanto a una decimal, sí, ya ahí tenemos información. Y esto sería como una composición muy básica, ¿no? Cuando el título lo incorporamos aparte, lo podemos poner también acá arriba. Voy a mover un poco este mapa. Para agregar texto se hace un recuadro y acá es donde debemos incorporar el texto. Luego le agregamos las definiciones. Bien, tenemos ahí un título y finalmente cuando estamos acá en el programa podemos exportar este mapa como imagen, como PDF o como quieran. Voy a exportarlo como PDF para ver cómo dejarlo en el escritorio o acá. Si vemos ahí nos queda esa composición cartográfica final con el mapa de base de BIM satelital y los barrios de Luján. Bueno, y eso sería todo lo referido al puntaje de clasificación global. No sé si tienen algunas dudas, consultas que quieran compartir. Ahora voy a aprovechar a pasarles las páginas de nuestro grupo también. Voy a dejar de compartir esto primero. Y les voy a mostrar también dónde está la teoría de todo esto que les mostré.